Buenas noches para las y los colegas trabajadores del país, para los y las estudiantes, para las personas que nos escuchan. Hoy nuevamente, como todos los jueves, en nuestra entrevista con un profesional o uno profesional en trabajo social para charlar sobre la educación, sobre la intervención profesional, sobre el desarrollo del trabajo social en el contexto nacional. En esta ocasión estamos con el colega trabajador social Eduardo Areiza Lozano, profesor de la Universidad del Valle en la sede Pacífico. Hoy queremos entonces enfocar nuestro tema hacia la universidad regional, la universidad en la región y el trabajo social en la región. Bueno, entonces, para iniciar, preguntémosle al profesor Eduardo Areiza, ¿quién es Eduardo Areiza Lozano? Muy buenas noches, profesor Mejía. Gracias por la invitación a este espacio. Eduardo Areiza Lozano es un profesional del departamento del Chocó, ¿sí? Nací exactamente en un corregimiento en ese tiempo del municipio de Quito. Soy trabajador social egresado de la Universidad Tecnológica del Chocó en el año 1985. Actualmente y desde hace 22 años soy docente de la Universidad del Valle en Buenaventura, en la sede Pacífico. Soy magíster en Educación Popular y Desarrollo Comunitario egresado de la Universidad del Valle. Actualmente, por un interés que surge desde hace mucho tiempo, estoy cursando especialización en gerencia pública también en la Universidad del Valle. Bien. Bueno, como vemos, el profesor Eduardo Areiza es un profesional del departamento del Chocó, conoce el Pacífico colombiano, tiene experiencia en el ejercicio profesional en la región y experiencia docente. Lleva ya varios años con la universidad, más de 15 años, en un programa y en una institución que fue pionera en Colombia en el sistema de regionalización. El sistema de regionalización de la Universidad del Valle cumplió ya 35 años de haberse iniciado en la región. Así que hay un buen acopio, hay una buena experiencia y él tiene una muy buena experiencia en este campo. Entonces, yo diría sin más preámbulos, vámonos a mirar la temática sobre la educación en la región. Yo le preguntaría al profesor Areiza cómo entender la formación en trabajo social en la región y en este caso específico en el Pacífico colombiano. Bueno, profesor, yo creo que la formación en trabajo social en la región pacífica y más concretamente en Buenaventura, ¿sí? Donde tengo la experiencia, porque soy docente del programa que se oferta acá, debemos entenderla de la idea que posibilitó que del año 2001 la Universidad del Valle, a través de la Escuela de Trabajo Social, tomara la iniciativa o decidiera ofertar el programa en Buenaventura, ¿sí? Esa idea fue que en la región pacífica en general y en Buenaventura en particular, requeríamos de la formación de profesionales con conocimientos, herramientas, capacidades para liderar el diseño, la implementación y evaluación de procesos de desarrollo social, si se quiere, de procesos de intervención social, de implementación de políticas públicas, de planes, programas y proyectos, ¿sí? Y que respondieran a las necesidades y complejas problemáticas regionales y territoriales, desde las particularidades étnicas, sociales e institucionales que nosotros tenemos y sobre todo desde el rezago histórico que ha marcado nuestro devenir y que, como debemos entender, pues
esas condiciones se han profundizado en el actual contexto de la pandemia provocada por el COVID-19. En tal sentido, pues es lógico entender que un programa de trabajo social en Buenaventura, puede ser en el Chocó o en todo el Andén Pacífico, tiene una total pertinencia social, ¿sí? Porque requerimos de profesionales que tengan la formación, como ya dije, para hacer procesos de intervención social. Luego, entonces, dada esa problemática compleja que tenemos, ofertar el programa siempre va a ser un desafío y va a ser una gran necesidad, ¿sí? Porque nosotros en el territorio, pues lo sabemos por lo que evidenciamos, cada día nuestras condiciones de vida son más críticas, son más complejas y necesitamos profesionales que contribuyan a resolver o al menos que aporten, ¿sí?, a la resolución de los problemas que nos aquejan, ¿sí? En el territorio necesitamos un proceso de intervención social o procesos de intervención social que consulten nuestras realidades históricas, nuestros determinantes históricos, nuestros determinantes culturales, sociales, institucionales, ¿sí? Y que consulten también las necesidades, los sueños, las aspiraciones, las demandas de la gente, ¿sí? Que están orientadas a dignificar, ¿sí?, la vida y hay una demanda sentida. Lo digo porque pues uno lo siente cuando habla con la gente, lo siente en la cotidianidad de Buenaventura. Hay una necesidad sentida de querer vivir en paz en el territorio, ¿sí? Entonces, estamos frente a un programa con total pertinencia social, ¿sí? Un programa que da las herramientas teóricas, metodológicas, conceptuales, ¿sí?, para que quien se forme en el programa pueda aportar tanto al desarrollo institucional como comunitario. Bien, bueno, es unos propósitos, unos fines bastante amplios y complejos para una región que también es bastante compleja. Yo diría, de todos esos propósitos, esa oferta académica, ¿cómo ha sido efectivamente su contribución al desarrollo? Ya en lo concreto, ¿cómo se puede mirar esos desarrollos, esos aportes del trabajo social y de la universidad? Bueno, la universidad ha venido haciendo presencia en la región casi desde su fundación, ¿sí? En principio, con un marcado énfasis en el desarrollo de la investigación en torno a los problemas de la región, en torno a las realidades sociales, históricas, a todo lo que tiene que ver con el territorio, la territorialidad, ¿sí? Al poblamiento étnico-cultural, a temas de antropología cultural, ¿sí? Y hubo, digamos, una serie de investigaciones y de producción de conocimiento en torno a esos temas que lamentablemente tenemos que reconocer en las últimas 2 décadas se ha venido a pique, es decir, se ha perdido ese liderazgo. Habría que consultar o examinar las razones. Pero la universidad, además de la investigación, también ha hecho docencia, ha tenido una presencia en Buenaventura, más específicamente, desde 1986 hasta la fecha, ¿sí? Y ha contribuido a la formación de hombres y mujeres en distintas áreas del conocimiento, ¿sí? En ciencias de la administración, en las ingenierías, al principio en el campo de la salud con el programa de enfermería, ¿sí? Hay un programa de mucho realce como es arte dramático que ha tenido un impacto muy positivo, ¿sí? En tanto que nuestros jóvenes que tienen un talento natural, sencillamente se les está dando los elementos o algunas herramientas para que cada día sean mejor en el tema de las artes, ¿sí? Y también en las humanidades, pues con el programa de trabajo social. Entonces, se ha tenido una oferta de programa sostenida desde 1986 hasta ahora,
que ha posibilitado que muchos jóvenes, hombres y mujeres de la región, tengan acceso a la educación superior dentro de su territorio, que eso es muy importante para nosotros, ya que si se hubiesen tenido que desplazar a alguna ciudad del centro, pues posiblemente por distintas razones no hubiesen tenido la oportunidad de terminar sus estudios. Y desde allí, esos jóvenes que se han formado hoy representan un grupo importante de profesionales que tienen una vinculación laboral con entidades públicas, organizaciones privadas y no gubernamentales con un reconocimiento por su gran desempeño, ¿sí? Y eso ha facilitado que muchas familias pues generen de alguna manera alguna posibilidad de ingreso digno y de mejoramiento de condiciones de vida. Más específicamente en cuanto al trabajo social, nuestros profesionales hoy se están desempeñando en distintas instituciones y en distintos campos de intervención, ¿sí? Tenemos profesionales en el campo de la salud, tenemos profesionales de la educación. Hoy muchos de nuestros egresados están en los procesos de orientación escolar, ¿sí? En los temas de convivencia, en los temas de paz, ¿sí? También hay muchos profesionales en el campo de los derechos humanos, ubicados en organizaciones no gubernamentales, ¿sí? En distintos campos. Pero igualmente tenemos que conocer que no obstante aquí en el territorio hay mucha presencia de organizaciones no gubernamentales, pues hay un relativo número de profesionales nuestros que también están desempleados, ¿sí? Eso es una circunstancia que no atañe únicamente a los profesionales de trabajo social, sino a los profesionales de distintas áreas del saber. Bien, bueno, veo que es bastante positiva tu evaluación o tu presentación sobre este punto de la universidad en la región. No trataste solo lo de trabajo social, sino el rol de la universidad o los aportes. Yo diría, ¿cuál es el principal aporte y la característica de la universidad en la región? ¿Qué le diferencia a la universidad en la región de la universidad en territorios más amplios? Bueno, allí, profesor, diríamos, hay un desafío grandísimo, Es decir, ¿qué es lo específico de una universidad como la Universidad del Valle en un territorio como Buenaventura? Y digo que hay un desafío grandísimo porque nosotros tenemos una oferta de programas que se extienden desde Cali, ¿sí? Y que de alguna manera estamos atados a los contenidos, ¿sí? Que se han diseñado, ¿sí? En los distintos programas. No obstante a ello, casi todos los programas, y más específicamente el trabajo social, tenemos también la libertad de hacer ajustes de esos contenidos de acuerdo a las necesidades regionales, a las realidades regionales, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Nosotros en el curso Comunidad y Organizaciones, ¿sí? Le damos mucho énfasis al tema territorial y al tema étnico-cultural, ¿sí? Es decir, vamos más allá del concepto de comunidad y también nos adentramos en el concepto de territorio, ¿sí? Entendido de sus distintas dimensiones, ¿sí? La dimensión social, la dimensión territorial, la dimensión económica y la dimensión cultural, ¿sí? Y en cursos de electivas, como por ejemplo diversidad étnica cultural, hacemos mucho énfasis en todo el proceso de etnización de la comunidad negra en Colombia, en términos también de sus derechos, y también nos adentramos en todo el tema de los procesos de colonialidad y descolonialidad, en el tema de racial, ¿sí? En el tema de discriminación, y desde esos elementos pues hacemos unos análisis de contexto. Pero en últimas, tanto en trabajo social como en las otras carreras, en los otros programas, yo creo que el gran desafío que tenemos y que tenemos que
hacer cuanto antes unos esfuerzos inmensos para tomar una línea de trabajo fuerte. Tiene que ver con el desarrollo territorial endógeno, ¿sí? Ahí tenemos que pensarnos, ¿sí?, que esa debe ser nuestra apuesta, tanto en Buenaventura como en el Pacífico, y desde allí pensarnos qué elementos de formación, ¿sí?, o hacia dónde debemos formar nuestros muchachos, porque esa debe ser nuestra apuesta. Y digo que esa debe ser nuestra apuesta porque el desarrollo territorial endógeno es lo que puede ser sostenible, ¿sí?, en el tiempo. Por ejemplo, en Buenaventura, en términos del desarrollo económico, tenemos una gran potencialidad en el tema portuario, pero nosotros no hemos desarrollado localmente capacidades portuarias. Es decir, hay empresas de enclave aquí que vienen, desarrollan la actividad portuaria, ¿sí? Esa actividad portuaria está desconectada o el sector portuario está desconectado de la ciudad. Por ahí hay un texto que hace un análisis extraordinario sobre esa realidad, que se llama Buenaventura, un puerto sin comunidad. Entonces nosotros debemos pensar, ¿no?, en que la formación profesional en el territorio debe hacerse para potencializar las capacidades que tenemos, pero que esas capacidades nos generen posibilidades también de desarrollo humano. Bien, bueno, yo creo que señalas un punto muy importante y es la universidad articular realmente al desarrollo de lo local, de las especificidades del territorio. Me parece que ese es un punto bien importante y allí es donde puede radicar en la gran importancia de de la universidad en el desarrollo de localidades como Buenaventura o como muchas de las ciudades y territorios del país. Bien. A ver, en Colombia, en el campo del trabajo social y en general en muchas profesiones, se ha presentado un problema y en los últimos años es la proliferación de programas en las regiones. El trabajo social pasó de tener por los años 70 del siglo pasado 3.000 egresados a tener para el 2018 más de 50.000. Es decir, proliferaron los programas, sobre todo de universidades privadas. ¿Cómo es esa situación de la proliferación de esos programas en la región? ¿Y qué impacto puede tener? Bueno, teniendo en cuenta que la educación no es un derecho, ¿sí?, y que debemos posibilitar desde lo público y desde lo privado la realización de ese derecho, ¿sí?, yo creo que entre más oferta de programas haya, es mejor, ¿sí? Es decir, y más en Buenaventura, porque en Buenaventura tenemos una realidad que usted bien conoce, que la hemos hablado, ¿sí? Acá egresan 2.000 bachilleres anualmente y solo el 30% ingresa a la educación superior, ¿sí? Es decir, casi de 2.600, le quedan 1.600 muchachos por fuera, ¿sí? Y eso es 1.400 que quedan por fuera. La pregunta de esos 1.400 que quedan por fuera, ¿qué destino cogen? En un territorio donde la violencia es el pan de todos los días, y por ejemplo las actividades ilegales se están convirtiendo en una alternativa para la gente. No porque la gente quiera ser violenta ni quiera ser ilegal, sino porque no hay una presencia del Estado que genere, bajo el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, que genere oportunidades. Entonces yo creo que la oferta de programas en todo el país y en regiones como el Pacífico, de distintas universidades públicas y privadas, es ideal para generar mayores oportunidades de acceso. Pero ese no es el problema es la calidad. Es decir, si se va a ofertar un programa de trabajo social, ese programa debe reunir las condiciones de calidad. Y ahí tendríamos que hacer un análisis de cuáles son las condiciones de calidad de un programa de educación superior en trabajo social o en otra área
del conocimiento, es decir, en ciencias sociales, humanas o administrativas. ¿Qué implica? ¿Sí? Ofertar un programa de calidad. ¿Qué exige un programa de calidad? Por mencionar algo, un programa de calidad debería tener, o una universidad para hacer una oferta de un programa de calidad debe tener infraestructura física adecuada. Es decir, no se puede, lo voy a decir coloquialmente, no podemos convertir el cuarto o los cuartos de una residencia en salones de clase. Un programa de calidad debe tener profesores dedicados a la docencia, ¿sí? Y con la suficiente formación, con la formación y la experiencia, y más en trabajo social. Hoy en trabajo social creemos que yo creo que hay una realidad y una exigencia, y es que quienes hacemos docencia en trabajo social debemos tener experiencia, ojalá en paralelo en procesos de intervención. Es decir, debemos tener ejercicios de intervención profesional, ¿sí? Para retroalimentar la docencia con la intervención, ¿sí? En doble vía. Yo lo digo porque ese ha sido mi desempeño. He tenido la oportunidad de ejercer la profesión, ¿sí? Y también de participar en procesos de consultoría, por ejemplo, en la elaboración de planes de desarrollo, en la elaboración de diagnósticos sociales. Y eso me ha retroalimentado para mi ejercicio docente. Entonces, repito, la ampliación o la oferta de muchos programas por distintas universidades, yo la recibo bien, pero lo que habría que examinar y exigir es que sean programas de calidad que respondan a las exigencias también de los territorios, porque no se trata de extrapolar, digamos, un programa de Bogotá al Pacífico. Hay que revisar los contenidos, hay que revisar también las condiciones culturales de la gente, ¿sí? Hay que revisar el tema de la infraestructura, como decía al principio. Y en Buenaventura también hay una particularidad que pues yo no logro entender. A veces se dan unos fenómenos bastante contradictorios, ¿sí? Es que universidades privadas hacen oferta con unos costos tan elevados que uno no entiende la gente cómo paga una matrícula, ¿sí? Y más una matrícula que se paga para una formación con unas modalidades que también uno no entiende, porque son modalidades, por ejemplo, de formación de fines de semana. Entonces, allí hay un debate, allí hay un análisis que hay que hacer, y donde en suma digo, todas las universidades en la región pacífica deberíamos y debemos pasar al tablero en términos de la calidad de los programas, todos. No con el ánimo de censura, sino con un ánimo de mejoramiento. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ofrecer una educación de calidad? Pero tendríamos que discutir primero qué implica y qué exige una educación de calidad en la región pacífica, desde condiciones de empobrecimiento, desde condiciones étnico-culturales específicas, ¿sí? Es decir, hacer un análisis de educación de calidad más contextualizado. Bien, bueno, yo creo que eso es importante, que la ciudadanía también exija calidad, exija en la oferta de los programas calidad de los programas de una parte, y de otra también que los organismos de trabajo social como el CONEX, que es el que agrupa las unidades académicas y que es reconocido por el ministerio como una entidad que tiene esa finalidad, también tenga una posición mucho más activa frente a vigilar y a contribuir a que se den programas con calidad y la oferta lo garantice. Bien, bueno, yo creo que quiero que hablemos ahora, cuando ya Eduardo lo ha mencionado en su intervención, que hablemos de Buenaventura. Buenaventura es una ciudad puerto, es una ciudad región que tiene una influencia sobre el desarrollo económico del Pacífico, en donde hay pobreza, corrupción, débil institucionalidad, ausencia de liderazgo del sector productivo. Bueno, en fin, una serie de características que la hacen una situación bastante compleja.
ya como trabajador social, ¿cuál es tu opinión o cómo consideras que cuál es la vía para abordar esta situación compleja? ¿Cuál sería tu recomendación como conocedor, como la experiencia, como estudioso de la problemática que tú has venido haciendo? Bueno, en Buenaventura hay una necesidad urgente, urgente, y con usted lo hemos conversado muchas veces, de crear un nuevo liderazgo institucional, social, político, que trascienda lo que ha venido ocurriendo. Es que cuando se habla de nuevo liderazgo en Buenaventura y en el Pacífico, a veces interpretamos que es que aparezcan nuevos rostros. Y yo creo que no basta eso. Es nuevos agentes de liderazgo con nuevas prácticas. Con prácticas que rompan, ¿sí?, las anteriores. Es decir, que sean totalmente contradictorias por la historia que hemos tenido. Para lograr eso necesitamos formar y que la misma gente tome la iniciativa. Los que quieran asumir posiciones de liderazgo tomen la iniciativa de asumir un comportamiento ético y moral en su vida personal para poder llevar ese ejercicio a la vida pública. Y creo que para que ese paso se pueda dar, aquí voy a introducir un elemento que gracias a esa búsqueda permanente de revisión, de análisis, para poder entender qué está pasando en nuestro territorio y qué es lo que hay que hacer. En estos años de pandemia he logrado establecer, y es que necesitamos unos líderes que sean altruistas, que sean compasivos, ¿sí?, que tengan el criterio y el principio de humanidad compartida. El mundo anda en esa lógica, Europa anda en esa lógica. Es decir, ya hay literatura, hay experiencia que nos está indicando que en últimas el tema de lo que está pasando en muchos territorios trasciende únicamente lo que nosotros decimos lo político y la política, y se adentra más en condiciones del humanitario, del humano. ¿Qué quiero decir? Necesitamos un liderazgo, necesitamos ciudades compasivas. ¿Eso qué implica? Líderes, personas y ciudades que les duela el sufrimiento humano y que a partir de ahí se motiven a prevenirlo o a mitigarlo. Entonces, si una persona logra desarrollar esa condición de compasión frente al sufrimiento humano y llega a ser gobernante, créanme que será mínima la posibilidad de que tomen los recursos públicos para beneficio propio, que es lo que ha venido ocurriendo. Y cuando usted está gobernando y toma recursos públicos para beneficio propio, llámelo corrupción, posiblemente recursos que irían para hacer programas, más casas, para adecuar las escuelas, para adecuar los hospitales, para hacer una mejor oferta hospitalaria, pues no está mitigando ni evitando el sufrimiento humano, sino que lo está profundizando. Ese tipo de líderes es que necesitamos. Y una ciudad compasiva implicaría que todos los que tienen la posibilidad de generar recursos y generar oportunidades para que la gente no sufra, lo harían. Buenaventura es un ejemplo terrible, ¿sí?, de una ciudad donde
hay unos sectores que nada tienen y hay unas empresas que generan cantidades de recursos que ni siquiera se quedan en el territorio. Buenaventura, como muchas partes del país, aún el gobierno nacional, los gobernantes nacionales también son un ejemplo, ¿sí?, de cómo se utilizan los recursos públicos para otras cosas menos para lo que se debe utilizar. Por eso somos de los países más desiguales del mundo y de Latinoamérica, y por eso, ¿sí?, en este país se pierden por la vía de la corrupción casi 50 billones de pesos al año. No tenemos gobernantes compasivos. Esa es una alternativa. Un nuevo liderazgo con una conducta ética, moral, intachable, se puede hacer, yo creo que sí, pero para uno ser intachable, ¿sí?, tiene que pensar en que uno tiene que ser un factor o un elemento para evitar ese sufrimiento a los demás, para no hacer daño, sino para evitarlo y mitigarlo, como lo he dicho en repetidas ocasiones. Segundo, necesitamos fortalecer las capacidades institucionales. Ese ha sido un factor histórico. Yo creo que el proceso de descentralización en Colombia tiene ese lunar en el sentido de que nos otorgaron competencias, pero el gobierno nacional no acompañó y posiblemente el gobierno nacional no podía acompañarlo porque no lo tienen ellos. Acompañó a generar las capacidades gerenciales, técnicas, administrativas, fiscales, financieras y sociopolíticas, para que los gobiernos locales, como en el caso de Buenaventura, desarrollaran las capacidades de gobernabilidad y gobernanza que se requieren para poder generar procesos de bienestar social. Y el otro elemento es fortalecer la ciudadanía. Es decir, crear una ciudadanía más de orden comunitarista, crear organizaciones o fortalecer organizaciones sociales con capacidades de incidir en lo público, de participar, porque aquí en Colombia, y ese es un reflejo en Buenaventura, se dio durante muchos años y se sigue dando una especie de ciudadanía desertada. Es decir, dejar que la clase política haga con lo público y la clase dirigente haga con lo público lo que ellos quieran, y sencillamente nosotros como ciudadanos padecer las consecuencias de las malas decisiones, porque han sido más las malas decisiones que las buenas decisiones, porque si hubiesen sido lo contrario, pues no estaríamos en las condiciones de desigualdad social y de violencia que existe en este país. Ahí yo dejaría, profesor, son esas tres líneas: la línea del liderazgo, la línea de la capacidad institucional, ¿sí?, y la línea de la ciudadanía. Bien, bueno, creo que ha sido una exposición bastante importante y muy novedosa en el término de la compasión. Creo que es un tema en el que has venido trabajando hace algún tiempo, investigando sobre el tema, y hoy planteas entonces hablar de la compasión, de la gobernabilidad, del fortalecimiento de la sociedad, ¿sí?, que son unos elementos todos que se compaginan muy bien. No te escucho hablar de más recursos. ¿Qué pasa con los recursos? Bueno, allí yo tengo una postura que a veces no gusta, porque en Buenaventura digamos, hay una línea de pensamiento de mucha gente que cree que la situación nuestra se debe exclusivamente al rezago histórico, o se debe a la falta de recursos, o se debe a la falta de planes. Yo comparto lo del rezago histórico en parte, pero no nos podemos quedar durmiendo en que hemos sido marginados, porque hemos tenido también la oportunidad, a partir del proceso de descentralización, de autogobernarnos, y habría que cuestionar qué hemos hecho en todo este tiempo, ¿sí? Es decir, una cosa es que hayamos sido rezagados históricamente por todo lo que ocurrió, por todo, aún los procesos de esclavización, todo válido, ¿sí?
Pero cuando nos dieron la oportunidad de autogobernarnos, ¿qué pasó? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es el balance? Y el balance, cuando hacemos el balance no es positivo. ¿Sí? Bueno, recursos hemos tenido. No lo suficiente, pero hemos tenido. Entonces, con lo que hemos tenido, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos logrado? En Buenaventura, en mi concepto, planes han habido, recursos ha habido, pero tenemos una fuerte debilidad que tiene que ver con la debilidad institucional. No hemos desarrollado la capacidad de implementación de los planes, de los programas, de los proyectos, de las políticas públicas. Muestra de eso, evidencia. Nosotros formulamos en el 2000 el segundo mejor plan de ordenamiento territorial del país. Y después de 20 años, en términos de su ejecución, ejecutamos el 20%. Entonces tenemos un problema de implementación y es falta de capacidad técnica para implementar lo que planeamos. Siempre hemos formulado los planes de desarrollo cuatrienal. Siempre, cada 4 años están los planes de desarrollo. Yo he participado en la formulación de esos planes como consultor. Pero cuando pasamos al tablero, en la evaluación de desempeño que nos hace el DNP, en un rango de 1 a 100, llegamos a 30, 40 puntos. Es decir, nuestro nivel de desempeño en la ejecución del plan de desarrollo es bajo. ¿Eso qué significa? Que no alcanzamos a ejecutar los planes, programas y proyectos que están consignados en el plan, que no alcanzamos las metas de producto, que no alcanzamos las metas de resultado. Luego, entonces, ese es el fiel reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Si el gobierno que tiene la responsabilidad de ejecutar los planes no lo hace, pues eso se ve reflejado en la sociedad. Para la formulación del último plan del actual gobierno, yo trabajé el tema del componente de gobernabilidad y gobernanza y le hice la consulta a un experto de planeación nacional. Le dije, ¿qué pasa con Buenaventura? Porque nos hicieron la exigencia de que el plan se tenía que formular bajo la teoría de cambio, es decir, bajo la cadena de valor, que nos dice que tenemos unos recursos, con esos recursos desarrollamos unas actividades, esas actividades se deben desarrollar en función de crear bienes, servicios sociales. Con esos bienes y servicios sociales damos respuesta a las necesidades de la gente y generamos un impacto en términos de transformación de una situación social. Entonces, comprendiendo esa cadena de valor, es decir, la gestión orientada a resultados, el experto de planeación me decía, es que en Buenaventura y en el Pacífico los gobiernos desarrollan actividades, pero no generan resultados. ¿Sí? Entonces, los recursos públicos se concentran en desarrollar las actividades, no hacemos la cadena, una parte, y otra parte, pues, hay problemas de corrupción que hay que aceptarlo también. ¿Sí? Problemas de corrupción. Entonces, creo que ahí tenemos un gran desafío, una gestión orientada a resultados, presupuestos públicos orientados a resultados. ¿Sí? Ese es como la gran demanda que tenemos hoy en Buenaventura y creo que en el resto de la región y por qué no decirlo en otros municipios o en otras regiones del país. Bien, bueno, no creo que ha sido una entrevista muy productiva, con muy buenos aportes de parte del profesor Areiza. Creo que ha sido una entrevista también con mucha creatividad, en la medida en que hay aportes nuevos, hay contribuciones nuevas al análisis del desarrollo regional, de lo que es la universidad en la región y al rol y una lectura de trabajo social también, que creo que es un aporte para la profesión. Entonces, mis agradecimientos al profesor Eduardo Areiza. Pronto lo volveremos a invitar acá para que sigamos desarrollando los temas que planteaste frente al desarrollo local. Muchas gracias y esperamos para continuar acompañándonos en estas entrevistas a nuestra audiencia.
Bueno, muchas gracias, profesor, por la invitación y siempre es muy grato conversar con usted. Bueno, Gracias. gracias. Hasta luego.